Hablando de negocios de persona a persona, esta tarde me acompaña Álvaro Ollora. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía. Álvaro es un muy buen amigo, director de BNI Superación de Torremolinos y una persona muy especial porque tiene unas experiencias profesionales muy interesantes que curiosamente pueden parecer que están muy lejos del mundo de la comunicación y yo siempre que él me habla de su trabajo, en el fondo digo, Álvaro, qué bien estás comunicando. La idea es, ¿cómo nos puedes tú explicar desde el mundo de la arquitectura que Ujú, un espacio visual, un espacio físico, como puede ser una casa, una oficina, ujú. también es sobre todo, yo creo que sobre todo, un canal de comunicación? Pues bueno, la arquitectura no deja de ser un arte, ¿no? Bueno, en cierta medida, en donde hay que plasmar en un espacio con unos acabados, con una materialidad, alguna sensación, ¿no? O alguna experiencia que el propietario o que el promotor quiera poder comunicar con ello, ¿no? Hay diferentes, dependiendo para qué se use esa arquitectura, pues tiene que tener un lenguaje, una forma, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder diseñar estos espacios, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo de charla o de hablar con un propietario de una casa o de una oficina es necesario para que alguien como tú, profesional de la arquitectura, puedas coger eso que quiere esa persona sentir cuando entre en ese lugar? bueno, normalmente hay que transmitir a esas personas, ¿no? Que yo no voy a arreglar las cuatro paredes que pueda tener, ¿no? O a diseñar un espacio que simplemente sea una caja que contenga algo, ¿no? Siempre para poder empezar a pensar, a diseñar, hay que quedar con el cliente, que te explique qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que él cree que quiere, y a partir de ahí poder un poco orientar según sus necesidades. Pues no es lo mismo una vivienda para una pareja que una vivienda para una familia numerosa, ¿no? Las necesidades no son las mismas, y lo que el espacio debe transmitir y debe de tener como sensación nunca va a ser el mismo. Entonces, pues hay que charlar un buen rato en una primera toma de contacto y luego ir repitiendo sobre la marcha, porque seguramente lo que quieras hacerle ver a ese cliente no lo vea a la primera, ¿no? Entonces hay que usar diferentes herramientas para que sea capaz de verlo, ¿no? Ya sea plano, collage, fotomontaje o 3D, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas formas de comunicar esa idea al cliente para que pueda entender que quizás lo que se plantea es mejor que lo que tenía en mente, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño, Uh-huh, ¿tú qué crees que puede ser, qué herramientas pueden ser más evidentes desde el punto de vista de comunicación? Yo me acuerdo cuando participé en el diseño de más de un hospital, de más de un centro sanitario, estoy hablando ahora del territorio profesional, uh-huh. y recuerdo que por un lado estaba la funcionalidad, es decir, el tramo de pasillo, si ibas a la izquierda ibas en un sentido, en otro, una dirección, otra dirección. Por un lado era el tema de la movilidad, pero luego está el tema de los acabados, ¿no? Las texturas, qué es lo que ves. Desde tu Las punto de sensaciones. vista, las Uh-huh. sensaciones que te produce. ¿Qué crees tú que comunica más? ¿El cómo te mueves dentro de un edificio o en lo que estás viendo o tocando desde el punto de vista de paredes, puertas, ventanas, no sé? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Si tú tienes espacios limpios y puros con acabados cálidos, ¿no? Como pueden ser con materiales tipo madera, ¿no? O te va a transmitir, te va a dar una sensación eh, diferente que si es un pasillo en zigzag, ¿no? Y con hormigón visto, ¿no? Nunca, Claro. nunca te va a decir lo mismo. Ujú. Y creo que es importante el saber cuál va a ser la utilidad que va a tener ese espacio. Pues perfectamente, como dicen los hospitales, ¿no? Tienen mucho en cuenta los colores, ¿no? Hay mucho que aprender de eso, ¿no? Hay mucho que se puede, a quien le interese, ¿no? Hay mucho que se pueda ver. Colores, ¿no? Que se supone que son más relajantes para el paciente. Pues si hay una persona que está tumbada viendo el techo,
pues quizás muchas veces lo más importante de una habitación no son las paredes, sino es el techo, ¿no? Importante eso que me estás diciendo, muy importante. Fíjate, cuando hicimos el proyecto de señalización y de diseño interior del Hospital Costa del Sol de Marbella, una de las cosas que hicimos fue tumbarnos en las camillas para tener la sensación real de los pacientes y nos dimos cuenta de que uno de los espacios más descuidados, que están limpios, pero solo limpios, pero que no tienen ninguna ni información ni sentido, pintábamos paredes y no pintábamos techo. Y totalmente de acuerdo contigo, el techo es un elemento, es un lugar muy importante porque hay mucha gente que se pasa muchas horas que su único punto de vista es el techo. Normalmente en pasillos de hospitales, ¿no? Pues son típicos falsos techos desmontables que va viendo cuadrado, iluminación, cuadrado, iluminación, cuadrado, iluminación, ¿no? Y al final, pues bueno, como eso, como ese ejemplo, ¿no? En cualquier otra situación que te puedas encontrar, vas a poder determinar una cosa u otra según el uso que se le va a dar a ese espacio y lo que quieras conseguir con ello, ¿no? Pues por eso es importante colores, materiales, iluminación, recorridos, dimensiones de las propias estancias, dependiendo de lo que se busque. Creo que es importante tener esas cosas, esos pequeños detalles que al final va a hacer que algo funcione o no. Qué importante es esto. Y a nuestros empresarios, a profesionales que nos están viendo, que nos están oyendo, cuando piensen en querer comunicar con sus clientes, pues profesionales como Álvaro, con tanta experiencia y tanta profesionalidad, su opinión y su criterio a la hora de generar esas oficinas, esos incluso almacenes, que pueden ser un simple almacén y sin embargo puede ser una experiencia o los parking. Yo siempre me he preguntado por qué los parking tienen que ser tan tristes cuando podrían ser un sitio precioso para que la gente esta que hace grafiteros y gente que pinta cosas bonitas. ¿Cuánto podemos hacer por comunicarnos y por hacer los lugares especialmente bonitos y sobre todo agradables para la convivencia de manos de profesionales como Álvaro? ¿Cuánto aprendemos siempre contigo? Álvaro, ya sabes que yo soy una aprovechadita de este momento y siempre os pido un regalo. El regalo es una palabra. Qué mejor que hablando, regalar palabras. ¿Cuál es la tuya hoy? Pues bueno, un poco por mi trayectoria profesional, mi vida personal, ¿no? Y un poco la experiencia que he tenido en la vida, creo que es importante no hincar la rodilla, ¿no? Y quitarte ese estrés o esa presión de cuando algo no ocurre como pensabas que iba a ocurrir, ¿no? Y por eso mi palabra es resiliencia. Bueno, y además en estos momentos y con esta época que estamos pasando, Todavía creo que más, habría que sí. escribirla con mayúscula y en Y negrita, así grabarla de también, grande, sí, sí. porque es verdad que es una habilidad, es una capacidad, es una actitud que nos ayuda en todos los momentos de la vida y en momentos tan complicados aún más. Pues sí, Álvaro, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. un placer. Nos vamos a ver muy pronto, no sé si será telemáticamente o presencialmente, pero nos vamos a ver dentro de muy poquito. Que Sí. pases una magnífica tarde y gracias siempre por todo lo que nos aportas. Igualmente, Lucía, muchas gracias.